Hola, hola, hola Diane, hola amigos de Samaritanos por el Mundo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios, a la Virgen, agradecida con el Señor que nos permite estar una vez más acá, esta vez puta, porque te habías perdido 2 viernes, mujer. ¿Ah? No Andabas estaba muerta, descansando. estaba de parranda. No, el ¿Ah? cambio de horario. Pasa es que ahorita, bueno, ahorita vamos a entrar inclusive a más distancia de horario, de horaria Sí, con Chile, con Venezuela. Entonces, bueno, a veces no puedo, no pero hoy coincidimos. pude, gloria a Dios, aquí estamos, Señor, para Me, hacer tu voluntad. Ay, me se me hacía fue. falta mi partner aquí para Chismes Santos. Ay, Dios Sí, santo, Señor. mentira. Porque hoy es viernes y el espíritu lo sabe. Sí, señor. El Espíritu Santo, ¿oyeron? El Espíritu Santo, el que le quiere dar gloria a Dios. Así que cuidadito con pensar en otra cosa. Bien, bueno, estamos muy agradecidos con todas las personas que se han suscrito, con cada una de las personas que también han comentado, que han participado de una u otra manera en las distintas actividades que hemos hecho. Eh, a nivel de redes, pero también con los pasos que hemos venido dando en cada uno de los lugares donde estamos los samaritanos, estamos prestando un servicio en nuestras comunidades. Y eso también para nosotros es mucha alegría porque no solamente es de nosotros como migrantes o extranjeros en una ciudad, sino como samaritanos, como católicos que provienen de una comunidad y que seguimos con ese espíritu de evangelizar a tiempo y a destiempo. Así que bueno, todo sea para la mayor gloria y honra de Dios. Y si tú nos estás escuchando porque te interesa el chisme de hoy, pues recuerda suscribirte, activar las notificaciones, comentar y también dar tu testimonio. Este es un espacio para darle siempre gloria al Señor, decir lo que Él ha hecho en nosotros. Así que gracias por estar aquí y por compartir. Que Dios los bendiga. Así es, sí, es muy importante eso que tú dices, de Ángel, de si alguien necesita, porque el Señor hace en nosotros cosas nuevas y diferentes, dar su testimonio también, que nos los escriban en los comentarios y bueno, con todo gusto este espacio es de todos ustedes, este espacio es realmente una ventana de evangelización para mostrar, especialmente los viernes de testimonio, como nosotros decimos a veces, viernes de chisme santo, mostrar lo que Dios hace, porque a través de lo que Dios ha hecho en nosotros, en cada uno de los que han pasado por aquí y seguirán pasando, pues se incrementa la fe y podemos saber que Dios y Jesús verdaderamente siguen obrando. Es el mismo ayer, hoy y siempre y está pasando por nuestros hogares, está pasando por nuestras familias, está sanando, está liberando, pero necesita que nosotros lo mostremos. Él como dice nuestra hermana Thais, siempre nosotros somos el burrito y él necesita hacer acto de presencia a través de lo que ha hecho en nosotros. Así. Tenemos, como siempre lo comentamos, pues el Señor ha ido abriendo el abanico de esta ventana de comunicación de Samaritanos por el Mundo. Tenemos ya, bueno, varias allí devociones, especialmente en este momento estamos haciendo la novena de San José, todos los días allí la pueden encontrar. Los lunes tenemos un santo y un café. Ya esta semana tuvimos a Santas Felicidad y Perpetua. Sí, bellísimo, porque además dijimos que íbamos a estar comentando sobre santos. El mes de marzo, recordamos que comúnmente celebramos la vida, porque es el 25, el día de la encarnación, el día de la anunciación y de encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que así lo recordamos en la iglesia. Así que hemos tratado de tener santos, bueno, pro vida, santos que han mostrado cómo dar su vida por Dios, pero también cómo cuidar y resguardar la vida. Así que estuvo el lunes muy hermoso, si no lo has visto, pues vayan corriendo a verlo y un gin espiritual que para esta cuaresma está espectacular porque hemos tocado la gula, hemos tocado la pereza, así que prepárense en este gin espiritual, vayan a escucharlo y tomen nota porque los va a acompañar, nos está acompañando a todos en cómo vencer con la gracia de Dios y de las virtudes estos pecados capitales que wow, de verdad que se meten, ¿verdad, Cris? Y están por allí Terrible. haciendo de las suyas en nuestra vida. Pero esto es un tiempo de cuaresma y el Señor camina con nosotros y Él nos quiere mostrar cómo vencer estos vicios. Así es. Así que bueno, vamos a darle entrega triunfal a aquel que ha hecho posible que todos estos samaritanos podamos aquí estar unidos. Bendito sea Dios por la tecnología. Gracias, Señor, porque a través de todos estos medios, pues nos acercas y nos también nos formas
nos llevas a ese camino de perfeccionamiento donde nos quieres. Así que vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador. Todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y pidiendo siempre esa tutela maternal de nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen María, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Toda la gloria sea siempre a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Diane, Bueno, hoy tenemos entonces una invitada especialísima. Sí, una invitada súper especial y súper activa en nuestra comunidad local allá en Caracas, Venezuela. Así que bueno, vamos a darle la entrada porque aquí más de uno está esperando, bueno, pero ¿quién van a tener? O sea, ¿cuál es el chisme? ¿Cuál es el chisme? Entonces, bueno, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Gabriela, bienvenida a Samaritanos por el Mundo. No, más bien gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que nos ven, que nos escuchan y que vienen a conseguir algún pedacito de paz dentro de todo lo que vivimos el día a día. Y bueno, que todo sea para dar gloria a Dios. Sobre todo quiero felicitarlas a ustedes porque son un instrumento bendito, ¿verdad?, de nuestro Señor para transmitir su palabra y están haciendo una labor de evangelización muy bonita en las redes sociales. He venido siguiendo el trabajo que ustedes hacen y de verdad que es para admirar, porque a pesar de todo su trabajo, el cansancio que puedan tener en el día, ustedes tienen la disposición de servir al Señor. Gloria a Dios y que Dios les bendiga a ustedes por eso. Amén. Amén, amén. Bueno, Gabriela, preséntate, cuéntanos quién es Gabriela, dónde andas, danos esos primeros detalles de ti. Bueno, yo soy una venezolana que está en Caracas, que nació de una familia católica, me bautizaron, hice mi primera comunión, mi confirmación, tenía todos mis sacramentos, pero bueno, como estamos todos en el mundo a veces con contrariedades, confusiones, ¿no? Yo era muy de iglesia hasta los 17 años más o menos, siempre iba a la confesión frecuentemente, me gustaba hacer oración, ir a la iglesia. Hacía mucha vida, pues dentro de la iglesia hasta los 17 años, cuando ya comencé a estudiar, comencé mi vida como estudiante universitaria, me fui a estudiar Derecho. Yo soy de un pueblito aquí en Venezuela que se llama La Victoria, en el estado de Aragua. Y bueno, me mudé a Caracas a los 18 años para comenzar a estudiar en la universidad. Y bueno, allí fui, digamos que dándole prioridad más a mis estudios que a mi fe. Entonces yo estaba muy enfocada en graduarme, bueno, lo que todo joven en ese momento aspira, pues que es graduarse, tener una profesión, aprender. A mí me gustaba mucho estudiar y yo quería aprender, quería trabajar, quería ser una muy buena profesional y en eso fue que me enfoqué en ese momento, ¿no? Claro, obviamente pasaron muchas cosas, yo no, como que olvidé todo lo que había aprendido en el catecismo, en la confirmación, todas esas cosas, ¿no? De la fe, de cómo debía vivirse una vida cristiana. Me olvidé de eso, pero digamos que no fue que perdí completamente la fe, ¿no? Yo siempre era de esas católicas laicas que va a la iglesia a un bautizo, un matrimonio, en Semana Santa, en Navidad, pero no estaba practicando como tal mi fe, ni leyendo la Biblia, ni comulgando, nada de eso. Incluso hasta dejé de confesarme, ¿no? Entonces, bueno, así fui haciendo mi vida. Realmente yo le doy gracias a Dios porque obtuve lo que yo quería, que era mi graduación, me preparé, me hice profesional, me independicé, todo eso salió bien, pero
ya llegó un momento de mi vida en que yo sentía como que había logrado todo y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? Siempre había como ese vacío, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué viene? Entonces comencé como esos cuestionamientos, como que empieza como un vacío, ¿no? En el corazón que te dice que hay algo más. ¿Qué será ese algo más que hay que yo quisiera buscar y encontrar? Y entonces, bueno, fue cuando cayó todo el tema de la pandemia y a mí que me gustaba mucho estar activa, trabajando en el gimnasio, haciendo muchas cosas, estar encerrada me afectó mucho. Entonces yo decía, no, yo tengo que hacer algo porque es que yo soy una persona que salía de mi casa en la mañana, por decirte 8 o 9, y llegaba a las 9 de la noche. O sea, yo pasaba todo el día trabajando y haciendo actividades en la calle. Entonces, unas personas, amigas, conocidas, me dijeron, bueno, ¿por qué no te pones a hacer meditación trascendental y estas cosas? Mindfulness, a lo mejor eso te ayuda, viajes astrales. Y bueno, en esa búsqueda que yo tenía, en ese momento, claro, yo también estaba pasando por una ruptura amorosa, yo había tenido un noviazgo largo y en ese momento, como que ya yo no quería continuar allí por muchos problemas que ya traía. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar qué voy a hacer con mi vida, o sea, hacia dónde voy, quién soy, de dónde vengo. Y comenzaron todas esas preguntas en mí que yo digo que venían de Dios, ¿no? Era Dios como que tratando de hacerse presente en mi vida de alguna manera para que yo lo buscara. Y así comenzó en mí, que se tergiversó, porque yo digamos que me fui hacia la parte de la nueva era, empecé a hacer meditación trascendental, todo esto por internet, ¿no? Y yo sentía que había un efecto, que de repente conseguía paz, tranquilidad, y también había como esa curiosidad, ¿no? De que hay más allá, que es el mundo espiritual, que hay en el mundo espiritual. Y entonces comencé con todas esas prácticas, pero hubo un momento en que empecé a sentir que algo me estaba afectando espiritualmente, ¿no? Yo sentía que de repente ya no había paz, sino que me sentía como acompañada, pero como asustada también, y comencé a tener sensaciones que yo no distinguía en el momento qué eran, pero después me empecé a dar cuenta, creo que por iluminación también del Espíritu Santo, que no era algo que venía de Dios. Entonces ahí comienza todo el choque que yo tuve en mi vida, el antes y el después, digo yo, ¿no? Porque en ese momento, cuando yo empiezo a hacer estas prácticas, yo empiezo a sentir como que vienen a mi mente pensamientos, voces, cosas que yo nunca en mi vida había experimentado. Y empieza ese pánico, ¿no? Yo no podía estar tranquila en las noches, me daba mucho miedo, tenía que dormir con la luz prendida. Y yo empiezo a caer en cuenta de lo que me está sucediendo cuando un día casi me salgo de mi cuerpo en una de estas prácticas y yo sentí demasiado, o sea, el miedo que yo sentí fue tal que yo me sentí que yo estaba acompañada, pero yo no veía quiénes eran las que estaban allí. Pues. Disculpa, Gabriela, pero aquí tú estabas, o sea, voluntariamente participando en una actividad donde te invitaban a hacer el fulano viaje astral, ¿no? Exactamente, sí. Okay. Todo esto era por internet. Claro, yo desconocía que esto era contrario a la fe. Yo más bien pensaba, porque fíjate cómo son las cosas, ¿no? Y cómo actúa a veces el enemigo. Tú buscas en internet, de repente tratas de conseguir alguna información que diga que la iglesia avala la meditación trascendental y la vas a encontrar. Vas a encontrar información falsa que dice que la iglesia avala la meditación trascendental o que el papa o sacerdote, etc. Y yo hacía eso y yo veía, no, mira, aquí dice que no hay ningún problema. Entonces, con todo y que yo no iba a la iglesia, con todo y que yo no me confesaba, que yo tenía muchos años sin comulgar, sin embargo, yo como que tenía esa confusión, ¿no? ¿Será que la iglesia sí aprueba esto, no aprueba esto? Porque para mí la iglesia era como una referencia de espiritualidad, porque yo decía, bueno, si esta gente, sacerdote, monja, son tan amigos de Dios, se supone que ellos tienen que saber que está bien y que está mal. En mi ignorancia, eso era lo que yo pensaba en ese momento.
Bueno, total que yo dije, no, yo voy a parar esto porque siento que ya esto no me está ayudando, me está más bien perjudicando. Y empecé a tener como mucho miedo en el pecho, ¿no? Era como una sensación de como que si me iba a desmayar del miedo. Entonces yo dije, no, esto no es normal, pareciera como si fuese un ataque de pánico o algo así. Yo más bien como que voy a buscar un sacerdote. Ahí fue cuando Dios como que me empezó a abrir el camino, ¿no? Y dije, bueno, de repente sería bueno que yo que no he rezado el rosario hace muchos años, yo creo que desde que hice la confirmación, comience a rezar el rosario a ver qué tal. Y efectivamente yo me conecté a una cuenta de Instagram cerquita de mi casa que estaban haciendo un rosario, que por cierto quien guiaba el rosario es la hija de Nancy Infante, nuestra servidora de la comunidad. Sí, yo en ese momento no lo sabía, ¿no? Obviamente. De Nancy, Pero Nancy que tiene no sé cuántos nietos y bisnietos espirituales que siempre nos acompañan con Yajaira. Sí. entonces, bueno, estaba ella, Ibis, la hija de la señora Nancy, estaba rezando ese rosario en la capilla. Y yo dije, me voy a conectar a ver qué tal. Y yo repito lo que ellos digan, porque como se me olvidó cómo se reza el rosario. Entonces, bueno, yo estaba allí conectada y después dije, bueno, voy a tener que comprar un rosario para que mañana, cuando toca el rosario otra vez, yo por lo menos tenga un rosario para saber cómo hacer las cuentas y todo eso. Entonces, como todo estaba cerrado, yo dije, mientras tanto, bueno, veré cómo hago, voy rezando, repitiendo como ellos repiten. Y al día siguiente, cuando me voy a conectar, tengo un mensaje en mi Instagram, un mensaje directo, en donde me escriben de la capilla y me dicen, hola, te has ganado un rosario. Y ahí fue cuando yo dije, la Virgen María me está confirmando el rosario, ¿no? Entonces ahí fue como que yo empecé a encontrar respuestas a mis preguntas. Pero Gabriela, más o menos ¿cuánto tiempo estuviste conectada con este grupo? O sea, ¿lo hacías diariamente, 2 veces a la semana? ¿Cómo era esa participación? No, esa participación en el grupo, digamos, en el contraste. ¿Cómo se te apareció? Exacto, lo buscaste por Instagram, me comentaba, pero ¿con qué nombre? O sea, ¿cómo fue? ¿Qué te atrajo? ¿Te decía, ven a meditar? O sea, ¿cuál era el eslogan? ¿Qué te atrajo de eso? Sí, bueno, que utilizan mucho las figuras de Dios. Por ejemplo, ellos te dicen meditación con el arcángel Rafael o meditación con el arcángel Miguel. Entonces tú entras allí y es algo que obviamente nombran al arcángel Rafael, pero como si fuese una energía, como si fuese un color. Entonces ellos invocan luces, colores, cosas así, ¿no? Y trabajan mucho con la mente, con la imaginación de las personas. Entonces, bueno, al principio yo sentía como que, bueno, está bien, siento paz. Había, me acuerdo, una cuenta de Instagram de una señora que ella hacía también meditaciones y ella utilizaba, por decir, que si te imaginas que estás en el espacio, cosas así, eran cosas muy extrañas, pero que de repente tú podías sentir como algo de paz, ¿no? En el momento que lo hacía. Pero ya después venían como las perturbaciones. Era todo muy confuso. De hecho, yo recuerdo que una vez hice una meditación, ¿no? En donde incluso hablaban de la Biblia, ¿no? Me mencionaban la Biblia y utilizaban la figura de Jesús en el huerto, Jesús sanando un enfermo. Y yo decía, bueno, debe ser algo bueno porque están usando la Biblia, utilizan a Jesucristo, yo creo en Jesucristo. Pero cuando ellos mencionaban, por ejemplo, la energía o la reencarnación, las vidas pasadas, ya ahí me generaba como duda, ¿no? Porque yo decía, bueno, si eso es así, y como ellos decían, no, que Cristo es una energía, yo decía, bueno, pero si Cristo es una energía es como algo impersonal, como algo abstracto. Y yo quiero un Cristo que es el Cristo que murió por mí, o sea, esto es como despersonalizar el Cristo que yo conozco de pequeña, pues el que siempre he conocido. Y allí fue cuando empezaron las dudas. Pero fíjate cómo estas cosas pueden llegar a influir en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que cuando yo llego efectivamente a rezar el rosario en la capilla, yo me acerqué porque estaba cerquita de mi casa y me dijeron, todos los jueves nos reunimos, te traes tu tapaboca y rezamos aquí. Y yo dije, bueno, voy a ir porque necesito hablar con alguien, a ver qué me dice de lo que me está pasando, si esto es normal. Y entonces él me dice, no, mira, si estás viviendo eso, sigue rezando. Aquí el sacerdote no está confesando, pero puedes buscar un sacerdote en algún momento que te confiese. Y me entrega un folleto.
Y en ese folleto, que era de la Virgen de Coromoto, yo leo el final del folleto y dice, ¿existe la reencarnación? Y entonces dice, no, la iglesia no cree en la reencarnación, la Biblia no habla de la reencarnación. Y yo dije, aquí está la respuesta que yo estaba buscando, porque yo todavía estaba muy confundida, ¿no? Y entonces yo sentí en ese momento que la Virgen María estaba intercediendo por mí. Yo dije, bueno, yo no sé cómo será esto, pero yo tengo que buscar un sacerdote y confesarme. Cuando efectivamente consigo un sacerdote, tuve que irme hasta donde estaba mi mamá, en La Victoria, en el estado de Aragua, a buscar ese sacerdote que estaba allí confesando. Yo llego, me acuerdo, eran las 6:30 de la mañana. Claro, yo no, ya no podía dormir, o sea, ya yo estaba en un punto en el que yo no dormía, no descansaba. Fue un proceso realmente muy fuerte de perturbación que yo viví en ese momento. Y yo dije, esto, hay dos opciones, o se me quita con la confesión, o de repente se pone peor, pero porque se va a ir, en algún momento se va a ir, se tiene que ir. Y el sacerdote me recibió, eran como las 6:30 de la mañana, y yo me acuerdo que yo no podía ni hablar, empecé a llorar, y eso era llorar y llorar. Y el sacerdote me ve y me dice, ¿tú practicaste la santería? Y yo, no, padre. ¿Practicaste la brujería? Y yo, no. ¿Qué hiciste? Pero ya él no, el discernimiento que va dando el Espíritu Santo. Claro. Yo le digo, no, mire, padre, yo me conecté por internet a unas meditaciones y hay un sacerdote viejito, como de 78, 79 años, que de repente tú puedes decir, a lo mejor no sabe porque ya no se han modernizado, no se han actualizado, pero yo le dije, no, en internet me metí, hice unas meditaciones, estoy. Entonces me dice, no, hija, usted no debe hacer eso. Las únicas meditaciones que usted tiene que hacer son las de la palabra de Dios. Pídale perdón a Dios por haber hecho todo eso. Y empieza a a preguntarme un montón de cosas, ¿no? ¿Usted está casada? ¿No? ¿Usted ha vivido en concubinato? Bueno, padre, sí, eso también está mal porque eso también ofende a Dios. Y yo estaba así como que no puede ser. De verdad, si tener relaciones fuera de matrimonio ofende a Dios. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Y el padre, eso es pecado, hija. Pero estaba así como que la mente nublada, ¿no? Como que se me olvidó todo lo que me dijeron en el catecismo. Porque claro, eran demasiados años que yo no iba a la confesión, ni a la iglesia, ni nada, ni leía la Biblia. Entonces, bueno, yo como pude así, me sequé mis lágrimas, me fui a hacer mi penitencia y ahí en ese momento yo sentí como un alivio, como un alivio. Yo dije, bueno, en algún momento esto se va a tener que ir. El sacerdote fue a mi casa, bendijo mi casa y todo, pero pasé los siguientes 5 o 6 meses, pasé unas noches fuertes, muy fuertes, antes de llegar a la comunidad. Cuando yo llego a la comunidad es porque ya yo venía, ¿no?, con ese proceso de ayuno, oración, penitencia, porque yo tenía revelaciones también. A mí se me reveló en algún momento la Virgen en sueños diciéndome penitencia. Y yo tenía que buscar en internet qué es penitencia, decía yo. Entonces decía que es el sacrificio que tú haces para que ir reparando los pecados. De repente se me presentaba una visión que me decía reparación. Entonces yo decía, ¿qué es reparación? Entonces iba como poco a poco, ¿no? En el proceso. Lindo. Qué bueno, Gabriela. Gabriela, y de esos 5 o 6 meses, ¿cómo era la perturbación? Te pregunto porque, mira, son muchas las personas que, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Con esta facilidad de caer en la nueva era, como tú bien lo acabas de describir, que experimentan una cercanía porque, bueno, ven que tienen algunas cosas de Dios y dicen esto es bueno y me hacen sentir que yo puedo hacer las cosas. Entonces, lamentablemente hay muchas personas que pasan ciertamente un largo tiempo con estas perturbaciones. ¿Cómo fueron esos 5 meses? ¿Qué te pasaba? Un poquito para que aquel que nos escuche diga, lo que me puede estar pasando a mí es esto. ¿Ves? Sí. ¿Qué sentías durante esos meses? Mira, yo empecé como te dije, con el miedo. El miedo es digamos que el indicio número 1. Un miedo exacerbado que nunca había sentido, que de repente te dé miedo salir, te dé miedo estar con personas, sientas que quieres salir corriendo, que te oprimen el pecho, que el corazón te palpita muy fuerte, sientes como un escalofrío en el cuerpo, también como unos espasmos en los músculos, en las piernas. Y por las noches, yo por ejemplo tenía experiencias como que cuando yo me despertaba en la mañana, yo amanecía con morado, con rasguños, con quemaduras en la piel, que yo no sabía de dónde venían.
Yo intentaba dormir porque era difícil dormir, conciliar el sueño, y medio me quedaba dormida y sentía como de repente se caían las cruces en el cuarto. Entonces yo tenía que pararme, prender la luz a ver por qué se habían caído las cruces, se caían solas. Sentía que me golpeaban, sentía ruidos en el oído, como si algo explotara. Entonces eso pasas toda la noche sintiendo que te golpean, que hacen bulla en el oído, que gritan, que te tumban cosas en el cuarto. Entonces, ¿quién puede dormir así, no? Y eso era lo que me pasaba a mí. ¿Y esto era todas las noches, Gabriela? Sí, era constante. Sí, era constante. Era casi, prácticamente eran todas las noches. De hecho, yo fui a varios médicos porque yo decía, bueno, a lo mejor me estoy volviendo loca, tengo un problema mental o estoy alucinando. Y los médicos cuando me veían me decían, no, tú no tienes nada, lo que estás es asustada, me decían. Y yo decía, bueno, mándame algo para dormir porque es que yo no puedo dormir. Y me recetaron un medicamento que era para dormir, pero yo no sé, yo digo que la gracia de Dios, no, Dios es el que conduce todo, y para Dios nada es imposible. La medicina para Dios es un instrumento para sanar en muchas ocasiones, pero si Dios no quiere que haga efecto, no hace efecto y punto, pues. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me tomaba la pastilla, pero eso a mí no me dormía. Yo me podía dormir todo. Que además no solamente eso, sino que lo que te pasaba no era algo químico de tu cuerpo, o sea, no era algo biológico de tu cuerpo, sino que era algo espiritual. Por más que te tomaras la pastilla, era algo que venía de una influencia maligna, externa, y que efectivamente estaba condicionando a experimentar todas estas sensaciones tan horribles. Qué interesante lo que tú dices, Gabriela, porque justamente estas semanas hemos atendido unos casos que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces la persona, mira, ya se confesó, la persona ya recibió inclusive un poco de oración con un sacerdote que le hizo oración, está rezando rosario diariamente y dice, ¿cuándo se va a desaparecer esto? O sea, cuando tú lo estás contando, yo digo, qué bueno, porque va a escuchar esto y va a sentir esperanza. Yo le decía ayer a esta persona, porque me reuní con ella, yo le decía, tranquila, vamos a seguir caminando, persevera con el rezo de rosario, persevera con la confesión, persevera con la comunión. Dios es más fuerte. Entonces, esto que tú dices, efectivamente, es un reflejo para muchas personas que comienzan con esto. Tengo un problema psiquiátrico, tengo ansiedad, sufro de miedo, siento que alguien me persigue, siento que todo el mundo me quiere hacer daño. Es decir, viven con esa paranoia, digamos, y escuchen, todos aquellos que puedan estar experimentando una situación como esta, traten de revisar si es que en algún momento participaron en alguna práctica de la nueva era. Traten de escuchar, traten de revisar, de investigar, porque muchas de estas prácticas parecen cristianas, parecen católicas, pero no lo son. Entonces revisen, porque si tú estás teniendo alguno de estos síntomas, querido amigo que nos escucha o amiga, puede ser que estés contaminado con alguna práctica de la nueva era. Y por más que vayas al médico o al psiquiatra, no se te va a quitar si no se aborda desde el punto de vista espiritual. Aquí está Gabriela contándonos, escucha con atención cada detalle de cómo el Señor, de manos de la Virgen, y porque el rezo del rosario de Nuestra Señora de Coromoto, y por supuesto de la semilla de la fe que ya estaba sembrada en ella. Y eso también es importante y es esperanzador, Gabriela, porque cuando tú ahorita decías, mira, confirmada y todo, y yo siempre cuando digo eso, y hay mamás que a veces están angustiadas por sus hijos, yo le digo, mira, si está bautizada, tiene sus sacramentos, confía en la gracia de Dios, con el efecto de la oración, por supuesto, confía, porque esa semillita está allí. Y el Señor se mantiene fiel, está allí, así que qué lindo que lo cuentas, Gabriel. Y disculpa que te haya interrumpido, pero es que son tantos casos, Gaby, que están con esta situación. Sí, yo en mi caso, mi mamá me consagró desde que nací, desde que mi mamá supo que estaba embarazada, me consagró a la Virgen. Entonces, esas oraciones de los padres, de las madres por sus hijos, por supuesto que tienen efecto. Y yo digo que Dios siempre da el discernimiento, por más que uno a veces no haga caso, porque a veces pasa es que Dios nos advierte y nosotros no vemos las señales, no hacemos caso porque de repente no estamos atentos, tenemos poca fe, pero el Señor siempre da el discernimiento y advierte, esto sí, esto no. Cuando, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas que me dicen, yo iba a hacer clases de yoga, íbamos a ir al parque
con unos grupos de vecinos que nos dijeron que fuéramos a hacer yoga, pero cuando yo llegué allí me sentí mal, no me sentí bien, no me gustó, como que no me hallé y me fui. Eso es el Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo avisando que tú no debes estar allí. No, no es casualidad, sino que es Dios diciéndote, no te vayas, hija, no te vayas a contaminar, hijo, no te vayas a meter por aquí, porque después le echamos la culpa a Dios. No, porque Dios permitió eso. Bueno, pero es que Dios te advirtió, pero te respetó también tu libertad, ¿no? Entonces, eso también es importante decirlo. Y que los procesos de cada quien son diferentes. ¿Por qué? Los procesos de liberación. ¿Por qué? Porque va a depender de la penitencia que tú hagas, va a depender de la fe que tú tengas, va a depender de la paciencia, de la perseverancia que tenga la persona que se está liberando. Entonces, la oración de liberación ayuda muchísimo, pero no es todo. Hay un gran trabajo que tiene que hacer la persona que está en ese proceso de liberación. Por ejemplo, yo digo que, bueno, a mí me tardó unos 6 meses, vamos a decirlo, ¿no? Para redondear. 6 meses. Pero hay personas que duran 2 años, 3 años en proceso de liberación. Como hay personas que tienen hasta incluso exorcismo. Entonces, depende de cada caso. Depende de cada caso, pero obviamente la oración de liberación hecha con frecuencia va a ayudar a que ese proceso se vaya adelantando, que vaya siendo un poquito más rápido. Y, por supuesto, que la persona lleve una vida de devoción. Si no lleva una vida de devoción, va a ser muy difícil que se termine de liberar. Pero es muy importante eso, que la persona tenga paciencia. Entonces, Gabriela, tú duraste estos 5 o 6 meses aproximadamente con estas perturbaciones, perseverando en la fe. ¿Y cómo es ahora sí este camino, por supuesto, ya de la mano del Señor, de mano de la Virgen María, y este ingreso más formal, digamos, hacia la comunidad? ¿Cómo te agarra allí la comunidad, los carismáticos, los samaritanos en Caracas? ¿Cómo entras allí y qué te sigue haciendo el Señor allí? Fíjate, cuando yo empiezo a sufrir todo esto, como a los 2 meses, yo empiezo a dar testimonio por un canal de YouTube que yo abrí. O sea, lo mío fue así como que yo sentí que Dios me pedía, habla, porque hay muchas personas que están como tú, que no sabían y que de repente tú los puedes ayudar, y eso fue lo que yo hice. Un compañero de la universidad vio mi testimonio y me dijo, mira, en Caracas, en el Divino Niño, hay una comunidad que te puede ayudar, porque ellos son la parte más fuerte de la iglesia, así como los X-Men de la iglesia católica. Ellos hacen ahí oración, ellos hacen sanación. Y yo decía, ¿en serio? Sí, ellos imponen las manos, ahí hay un sacerdote que es un santo, vete para allá que ya te van a ayudar. Y yo dije, bueno, yo buscando en el GPS, ¿no? Cómo llegar al Divino Niño de la Rinconada, me fui para allá, y cuando llegué, yo veo a aquella gente ahí cantando, bailando. Yo decía, esto es una iglesia, ¿cómo es esto? Son evangélicos. Sí, yo decía, pero mi hermana me decía, sí, son católicos, mira, porque allá hay un sacerdote. Me decía, en el altar hay un sacerdote. Y entonces todo el mundo levantaba las manos, cantaba. Claro, yo en ese momento yo no tenía, como que espiritualmente no estaba preparada para la alabanza, ni para gritar, ni para cantar, ni para levantar las manos. Yo me sentía todavía muy triste por todo lo que me había pasado, ¿no? Y entonces ellos empiezan a cantar y yo así como que estoy incómoda porque no quiero cantar, no quiero levantar los brazos, no quiero aplaudir. Y bueno, fui llevando así la misa, ¿no? Y después, cuando termina la misa, voy a hablar con el padre, porque me habían dicho que el padre me iba a ayudar. Y yo, bueno, le dije al padre, mire, padre, me pasó esto. Me dice, tranquila, que sigue viniendo a las misas, sigue haciendo tu proceso de conversión, todo eso va a pasar, Dios te ama, Dios te está sanando, Dios te está liberando. Okay. Una persona que estaba allí me dice, mira, allá arriba en el cuartico, allá atrás, en los edificios, hacen oración para que vengas a rezar. Yo me imaginé, un rosario, una cosa así. Buenísimo, sí, yo voy a venir a rezar. Nunca me dijeron de qué eran las oraciones. Entonces yo dije, bueno, cuando yo llego, me acuerdo que era un martes en la mañana, y entonces yo llegué, pero yo empecé a sentirme como asustada, y yo decía, no, yo no voy a entrar a esa oración. Y mi hermana me decía, sí, vamos, mira, están rezando el rosario. Y yo decía, no puedo caminar. Yo sentía mucho miedo, no puedo caminar, no, vamos. Y yo entré, pero como por inercia, pero con aquel miedo, ¿no?
Entonces yo entro y no, siéntate. A todas estas estaban rezando un rosario. Yo, bueno, un rosario, está bien. De repente han empezado a hacer una oración de liberación y yo sentía que me iba a desmayar literalmente. Yo estaba sentada en una silla y me acuerdo que yo como que sentí como que de repente se me fueron las fuerzas del cuerpo y cuando me ponen las manos me dicen, Espíritu Santo, saca de ella todo espíritu de tristeza, desesperanza, miedo, no sé qué. Y yo caí así como que me habían, no sé, como que algo me traspasó el cuerpo y yo sentí que me desvanecí. Y en ese momento sentí paz, mucha paz, me acuerdo. Entonces ahí fue cuando yo dije, no puede ser, esto es el Espíritu Santo. Esa fue mi primera el Espíritu Santo. Yo digo que lo conocí en la comunidad porque yo no sabía, yo decía, no puede ser que esto existe. Y entonces el padre hablaba mucho, ven Espíritu Santo, invoquen siempre el Espíritu Santo. Y yo decía, no, ya ahora sé lo que es el Espíritu Santo y que de verdad lo puedes sentir en tu corazón y en tu mente. Y empecé a ir a Liberación, ahí estuve como desde febrero, como hasta mayo, junio más o menos del año 2021. Y bueno, empecé todo este proceso de ir a las clases de Biblia, los retiros, los talleres, a conocer más la comunidad. Y me acuerdo que en ese momento ya yo venía haciendo este trabajo por redes sociales, mostrando por YouTube mi testimonio, evangelizando en las redes sociales, en el Instagram. Y entonces en una oportunidad, cuando ya yo empiezo como a hacer un poquito más de vida en la comunidad, me fui conociendo más a los servidores, colaborando en lo que necesitaran, entonces, y evangelizando sobre la nueva era. Me acuerdo que así fue como empezó todo, ¿no? Yo daba mi testimonio allá y la gente se interesaba y cómo es esto. Entonces, después de eso, yo creo que pasó más o menos como un año, me dicen, mira, tú no quisieras, si tú tienes experiencia en redes, ayudar a la comunidad con las redes sociales. Y yo, bueno, mira, está bien, o sea, yo si tengo mi tiempo y mi disposición y lo puedo hacer, lo voy a hacer, pues ayudar a la comunidad con las redes sociales. Y yo decía, bueno, qué bonito es Dios porque yo caí a través de las redes sociales y ahora me asigna como este ministerio para yo evangelizar y llevar la luz de Dios a tantas personas a través de las redes sociales. Y yo me acuerdo, y era algo que también quería mencionar, que cuando yo estaba en toda esta confusión, que yo no dormía y yo escuchaba voces y todas estas cosas, Dios también, obviamente, se manifiesta, ¿no? Y yo escuchaba palabras, escuchaba frases, y una de las frases que yo escuché, recuerdo una noche, es, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso no se me olvidó nunca porque yo no había leído la Biblia, pero cuando yo fui a hablar con el sacerdote en ese momento y le dije, yo escuché una voz que me dijo esto, el sacerdote me dijo, eso lo dijo Cristo en la Biblia. Y yo decía, y entonces viene de Dios. Y él me decía, sí, claro, viene de Dios, hija, pero tiene que seguir usted su proceso, continuar. Y efectivamente sí es, o sea, Dios, yo creo que me mostró una pequeña parte, ¿no? Y la viví de una manera muy dura, muy fuerte, pero porque tenía un fin, ¿no? Tenía un propósito en mi vida. Y en la comunidad ha venido como esa otra fase de mi vida, ¿no? En la comunidad. Para mí la comunidad ha sido una gran bendición, sobre todo porque hay muchas ramas pues, de la iglesia, muchas espiritualidades que no creen en la liberación, que no creen en la sanación, que de repente como que tienen ciertas limitaciones, ¿no? En esa fe de todo lo que puede hacer el Espíritu Santo, que es tan amplio, que abarca tantas cosas. Y eso es lo que yo he conocido en la comunidad. Ese poder, ¿no? Ese decirle al padre, padre, mire, me pasó esto, y que el padre no te diga, eso no es así, te volviste loca, eso, claro que no, sino que el padre te cree. Y te dice, sí, Dios te está sanando, sí, Dios te está liberando. Eso es algo bonito porque no todos los sacerdotes creen, no todas las personas creen. Y yo te lo digo porque, bueno, ya yo pasé esa etapa de liberación de la nueva era, pero ahora viene otra etapa en mi vida, que es la etapa de la sanación, del crecimiento espiritual, que es esa etapa en donde Dios te va revelando cosas que tú vienes arrastrando de tu vida, que necesitas sanar, cosas que de repente tienes que cambiar para mejorar, para aprender, para crecer espiritualmente. Y en eso estamos todavía. O sea, ya yo tengo 4 años en la comunidad, pero ahora es que hay trabajo por hacer. O sea, y Dios me lo ha mostrado así. Ahora es que hay trabajo por hacer, trabajo espiritual,
de tantas cosas que uno viene arrastrando en su vida, de cuál es el propósito final de Dios, ¿no? Porque Dios te llama como tú eres, pero no te va a dejar así. Dios te va a transformar. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como Él nos dice, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y así es, Dios te va a hacer nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y a veces tenemos una primera conversión como los apóstoles. La primera es cuando Jesús te llama y la segunda ya es cuando el Señor parte el pan y la tercera es cuando lo ves morir y Él resucita. Y así vamos, poco a poco, ¿no? Y Dios nos va llevando a nuestro ritmo, porque Dios también trabaja al ritmo de cada uno de nosotros. Dios no nos adelanta ni nos atrasa, sino que va al ritmo en que cada uno de nosotros espiritualmente está preparado para asumir algo. Y así, yo siento que así como Dios me ha llevado y me sigue llevando. Y cuánto me falta, ¿no? Y a veces en la comunidad me dicen, mira, vamos a hacer esto, ya va, porque a mí todavía me falta, yo estoy muy nueva, yo estoy empezando, ya va, y ahí vamos, ¿no? Y yo, sobre todo, mi apostolado, para mí, el fuerte ahorita es el de las redes, porque obviamente yo necesito una mayor preparación espiritual para lo demás, para seguir adelante, o sea, como dice el Señor en su palabra, y volarán como las águilas, pero para eso hay que estar preparado, Dios capacita, Dios va instruyendo, ¿verdad? A sus discípulos. Bueno, en un futuro yo quisiera ser como son ustedes, servidoras de Dios que tienen tantos años, con tanta experiencia, con tantas vivencias, porque también las vivencias van haciendo crecer en la fe cuando tú ves tantas personas que llegan con tantos problemas y de repente Dios les toca el corazón y a veces tú hasta aprendes de esas personas. A veces uno no sabe qué tiene y la misma persona lo va descubriendo porque Dios le va revelando y cuando la persona te lo dice es un aprendizaje para ti también. Tú dices, wow, mira lo que Dios hizo en esta persona, cómo la trabajó y Dios nos va instruyendo a través de la experiencia, de lo que vamos viendo, que va haciendo en cada persona. Por eso yo creo y he visto mucho aquí, yo insisto, le doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha permitido ver y vivir en la comunidad, pero sobre todo esa humildad del Padre Vicente. Mira, cuando yo estoy reunida con el Padre Vicente, yo digo, aquí hay una catequesis, pero él no tiene que decir, él solamente con decir una palabra de una catequesis. Yo a veces digo, o sea, qué sabiduría tan grande de Dios, las cosas que el Padre a veces dice, ¿no? Con las cosas que a veces responde. Porque a veces uno le dice, Padre, no, yo creo que fulano está diciendo mentiras, y él dice, no tiene por qué mentir. Y tú dices, es verdad, no tengo por qué juzgar mal a mi prójimo. Cosas así, ¿no? De ese estilo. Que tú ves como, y la confianza ciega que él tiene, Padre, pero ¿qué pasó esto? Mire, ¿y ahora qué hacemos? Yo confío en Dios que todo, lo va a resolver todo. Y nosotros así como que angustiados. Y uno con un testamento muy largo, muchas cosas, y él con una frase corta. Confía en el Señor. Todo lo puedes en Cristo. Sí, Jesús, misericordia. Dios te bendiga. Sí, Jesús, te confío. Me acuerdo que una vez le dije, Padre, mire, pero es que ya son muchos días y esta persona, Padre, no nos atiende, no nos dice qué va a hacer. Y yo confío en que él en algún momento va a responder el teléfono. Ok, Padre, está bien. Yo espero. Mira, Gabriela, disculpa, Diane. No, podemos ver en el testimonio de Gabriela cómo se cumple y en cada uno siempre vemos cómo se cumple ese paso del samaritano. Verdaderamente fue una iluminación del Espíritu Santo en el Padre Vicente, este nombre, ¿no? De la comunidad de los samaritanos, porque todos hemos sido el que está ahí tirado en el piso, el que está como llegaste tú y como hemos llegado todos, así con arrugaditos, con un problema de liberación, de sanación, de cualquier índole, y el Señor estaba allí vigilante y como tú dices, o sea, sí, el enemigo estaba incesantemente volviéndote loca, acosándote, pero el Espíritu Santo también, o sea, el Señor ya estaba preparando porque sabía de antemano tu potencial. A veces el Señor permite estas cosas también porque primero tenemos un libre albedrío. Y porque sabe el propósito que hay detrás de cada situación. Entonces a veces nos sentimos culpables y decimos, oye, ¿yo por qué caí en esto? Si yo fui educado en la fe. No, a veces el Señor, bueno, si el Señor te libera, ya, deja eso atrás, perdónate tú y deja que el Señor obre, así como el buen samaritano, porque seguramente de allí
Y en tu caso, pues fue literal, de las redes te recibiste esa contaminación, pero a través de las redes te está permitiendo el Señor sanar, no solamente sanarte a ti, sino sanar a los demás. Así Y es. yo soy testimonio, yo escuché, de hecho, se lo pasé a una amiga hace unos meses, por esto, por esa confusión tan grande que hay. Ella me decía, no, la meditación. Yo le decía, no, no, pero es que es de Dios, ¿por qué es esto? ¿Por qué mezclan? No, eso no es de Dios. Y es difícil a veces cuando tú, porque el enemigo es súper astuto y se cuela, y cuando tú no tienes esa firmeza en la fe, pues lamentablemente son rendijas que vamos dejando abiertas. Y qué importante es ese trabajo que tú estás haciendo junto con tu hermana, que bueno, no la hemos presentado, pero también la vamos a tener pronto. No vayan a pensar que es la misma, son gemelas, ¿no, Gabriela? Somos gemelas, sí. Y el Señor hace en cada una de verdad que maravillas, darte las gracias porque definitivamente todo ese trabajo hoy en día que nosotros lo estamos allí llevando de hormiguita, no ha sido fácil. Y de verdad que el alcance que ha tenido las redes sociales de la comunidad desde que ustedes están allí ha sido de verdad una bendición de Dios para tantos que nos hemos ido y que necesitamos vivir los retiros, conocer qué se está haciendo en la comunidad y de verdad que de parte de Samaritanos por el Mundo darles las gracias por ese trabajo tan bonito que están haciendo. Qué No, lindo, la gloria es Gabriela. para Dios. Y que nosotros a veces colocamos algo que se nos ocurre, ¿no? Porque nosotros oramos también por eso. Yo creo que todo apostolado tiene que primero ir acompañado de la oración. Y en la oración Dios te va inspirando qué colocar, qué poner, te va poniendo pensamientos, ideas. Y a veces nos sorprendemos, ¿no? Porque decimos, bueno, vamos a colocar, vamos a poner esto. Y de repente tiene un alcance que nosotros no nos esperábamos. Y bueno, gloria a Dios, se mostró lo que Dios quería que se mostrara, ¿no? Porque a veces las personas piensan, es que pagas publicidad, es que tú haces una campaña de Instagram y la pagas. Y yo, no, es que no he pagado ni un centavo. O sea, todo lo que llega, el alcance que tiene es porque Dios así lo quiere. Es Dios el que actúa a través de esa red social porque es Él el que se está mostrando y cuando Él se muestra, pues Él llega a quien quiere llegar. Igual que, y tampoco yo creo que la efectividad se va a medir por cuántos miles o millones de personas te vean, sino si la persona, ponte que te vieron 10 nada más, pero de esas 10 alguna cambió su vida por ese testimonio, por ese contenido. Ahí le estás dando gloria a Dios, así sea una sola persona, porque tú no sabes si esa sola persona mañana se iba a quitar la vida, mañana iba decidido abortar o divorciarse o serle infiel a su esposa. Entonces, son cosas, ahí es quien actúa realmente es Dios. Sí, allí el fruto se lo deja al Señor. Si Él quiere, uno lo verá. De hecho, lo dice la palabra. Pero si Él no quiere, a nosotros nos corresponde servir, es llevar la palabra, es, por supuesto, tomar todos los medios que Él disponga para nosotros hacerlo, pero ya el fruto queda de la mano del Señor y de la Virgen María. Pero Gabriela, qué bonito todo lo que cuentas. Agradecerte también cuando tú estás hablando de este proceso de que, bueno, que estás allí caminando poquito a poco y que quieres seguir recorriendo ese camino. Pienso tanto en la Escuela de Evangelización, que hoy en día podemos decir Escuela de Evangelización San Andrés, de los Samaritanos, ¿verdad? Sí. Que la escuelita de evangelización, Gabriela, mira, a todas las personas yo le digo, hagan todos los cursos, sí. Hagan todos los retiros, porque verdaderamente se forma y es una formación muy completa, porque es una formación teológica, súper importante decirlo, una información además que viene de un contenido organizado de la Escuela de Evangelización San Andrés, por teólogo, por Pepe Prado Flores, por todo su equipo. Es decir, es una formación bien concreta, bien buena, bien sustancial y además va acompañada de cada uno de los carismas que nos acompañan como carismáticos. Que es lo que hace que esa fuerza del Espíritu Santo se manifieste tan hermosamente en nuestra vida, porque tú vas y vas a un curso y no solamente vas a aprender algo didáctico, muy bueno de teología, de la fe, excelente, sino que además todo el ambiente se da para que tú tengas una experiencia con el Espíritu Santo a través del curso. ¿Me explico? Es así, mira, lo que yo he hecho con la escuela de evangelización, lo último que hice que fue de predicadores, wow, yo me quedé sorprendida de la calidad de los predicadores, te diré. Son realmente retiros de altura lo que tenemos nosotros en nuestra escuela de evangelización.
Es para de verdad darle gloria a Dios porque, wow, cuántas parroquias y cuántas comunidades pueden decir que tienen una escuela como esa, que es una gran escuela con unos grandes predicadores que hay allí. Esos son unos puertobates del Espíritu Santo. Sí, no, y te digo que efectivamente el Señor capacita a sus elegidos, porque muchas personas, bueno, mira, que si tengo tantos estudios, que si tengo tanto aquello, déjame decirte que allí nosotros somos testigos de que el Señor capacita a quien Él quiere, a quien dice, Señor, aquí estoy, hágase mi voluntad, ese Espíritu Santo lo toma y lo prepara y de una manera, pero que además lo prepara con misericordia para que a su vez sea un instrumento de misericordia. Así que ustedes me dirán que nosotros estamos hablando aquí de puros santos. No, estamos hablando de puras personas comunes, corrientes, pero que le han dicho sí al Señor. Y ese sí al Señor, el Señor lo toma así y lo decimos con tanto orgullo. Gabriela, yo me emociono tanto porque hay una riqueza tan grande de esa escuelita de evangelización, una riqueza tan grande de nuestros retiros, impresionantes. Entonces, queridos hermanos, tú que nos escuchas, mira todas las maravillas que el Señor hace en nuestra Iglesia Católica, que si bien es cierto, estamos hablando de la renovación carismática, que si bien es cierto el Espíritu Santo, nosotros lo que tratamos es invocarlo más que el resto quizás de otros carismas dentro de la iglesia, estar más pendiente de lo que el Espíritu Santo quiere decir. Pues quiero decirte que aquí en tu iglesia el Señor te sana, el Señor te libera con la escucha de la palabra, y que si quizás no estás en una comunidad carismática, lo importante es que tú vivas los sacramentos a plenitud, tu Eucaristía diaria, tu confesión, tu rezo de rosario. Seas una persona que busque de Dios, de formarse en el Señor. El Señor obra. Pero si además estás en Caracas, estás en Venezuela y puedes acercarte a nuestra comunidad, hazlo, haz el esfuerzo. Y o si no, en cualquier lugar del mundo donde tú estás, acércate a un retiro, vive la experiencia y deja que el Señor haga nueva en ti toda tu vida, todas las cosas. Y como decía Gabriela, pues nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y no hay nada más hermoso que nacer del Espíritu a través de la Virgen, porque sin ella no podemos. Y miren, nos vamos al inicio que Gabriela nos dijo, ¿cómo comenzó este proceso de liberación? Con el Santo Rosario y con una respuesta de la Virgen en un folleto. Así es. Mira, sin la Virgen no llegamos a ningún lado. Así es. Sí. Qué bueno, Gabriela, mira, te cuento que ya te voy a fastidiar y te voy a pasar de ahí. Mira, Gabriela, tengo varias personas encerradas con la nueva era y no hayan cómo salir, ahí te las voy a mandar. Para que la nueva era, mira, las personas que están en nueva era ameritan mucha misa, porque allí se toma mucho lo que es la mente y ese espíritu no deja que la persona suelte esa manera de pensar. Entonces lo más difícil es que la persona suelte la manera de pensar, y para eso hay que orar, y la oración por excelencia es la Eucaristía, pues la misa, ofrecer a la persona en la misa. Pero es un trabajo poco a poco, no es fácil a veces cuando las personas están allí, sobre todo si lo han practicado por mucho tiempo. Claro. Y siempre pedirle al Señor, porque mira, yo digo que el bicho ha sido tan astuto que prácticamente todos los días inventa una técnica nueva. Nosotros nos quedaremos en pañales y seguirán saliendo y saliendo, entonces hay que seguir nosotros también manteniéndonos informados. Yo recuerdo que estando yo recién embarazada de mi primer hijo, o sea, hace 14 años, yo hacía yoga. Entonces, recuerdo que cuando la instructora me explicaba, me decía, no, que si tú estás embarazada, no puedes estar en esta clase, mejor vete a una clase que es como más suave. Y resulta que el instructor ese día tenía unos viajes astrales, ¿no? Entonces me dice, no, hoy no hay yoga para embarazadas, o sea, porque era embarazada, mujeres, personas de la tercera edad, o sea, era como algo más ligero. Y me dice, pero tenemos viajes astrales, vente. Y claro, yo en mi ignorancia, pero sí me acuerdo que yo dije, fue como que, bueno, no era no pertenecía a la comunidad ni nada de eso, pero sí era como en el corazón, siempre diciéndole, bueno, Señor, acompáñame. Y recuerdo que cuando empezó el fulano viaje astral, no sé qué, yo caí en un sueño profundo que hasta ronqué. O sea, hasta ronqué, entonces me acuerdo que me movieron así como que, y yo, claro, ya después la gente contaba las experiencias, no, y yo vi esto,
y yo sentía aquello y no sé qué, yo, Dios mío, qué vergüenza, yo lo que hice fue dormirme, pero hoy en día digo, gracias Señor. Gracias a Dios, sí. El Espíritu Santo te protegió. Totalmente, totalmente. Sí, yo Entonces, creo que eso es muy importante también, ¿no? Pedirle a Dios el discernimiento porque Dios protege siempre ante un mal, de un hijo de Dios que está ante un mal, ante un peligro, Dios siempre le va a advertir. Pero tenemos que tener ese discernimiento afinado. A veces yo también vivo pidiéndole, Dios mío, ayúdame, porque a veces uno no sabe pues distinguir una cosa de otra, sino cuando sientes como un desagrado y así. Pero normalmente, pues, si hay gente que se te acerca y tú no sabes con qué intención viene, pues es difícil saber, ¿no? Yo recuerdo que una vez entré en casa de una señora que hacía mucha nueva era y cuando yo entré, yo inmediatamente sentí dolor de cabeza, malestar. Yo dije, bueno, esta señora debe hacer alguna cosa mala, ¿no? Y una vecina me dijo, oye, cuando yo entré a la casa de ella me dio dolor de cabeza, como ganas de vomitar. Y yo le dije, bueno, ese es el discernimiento que te está dando Dios, de que a lo mejor ella está en esa casa, no hace cosas conformes a la fe, y bueno, allí hay una contaminación en esa casa. Y así es, de esas formas, ¿no? A veces no nos damos cuenta y decimos, me sentí mal, pero puede ser porque Dios te está avisando que hay cosas allí que no son buenas para ti. Eso es muy importante. Y bueno, ahorita la juventud está siendo muy arrastrada por estos temas de la nueva era. Es de verdad lamentable lo que estamos viviendo porque lo ponen como si eso fuese lo normal y no es así. Entonces, bueno, yo creo que por eso nosotros hay que pedirle también a Dios, ustedes que son personas de oración, ¿verdad? Que suscite más carismáticos, que suscite más sacerdotes exorcistas, carismáticos, porque hacen falta. Hay muchos sacerdotes que no creen, que tú les dices, mira, pero esta persona tiene este problema. Si no, eso es una sugestión, eso es... No realmente lo que es, no creen. Y cuando algún otro sacerdote les dice, mira, tienes esto, no, ese sacerdote está mal, eso no es así, eso es contrario a la doctrina de la iglesia. Entonces, yo, por ejemplo, recibo muchos ataques en las redes sociales por ser carismática. Hay gente que no le gusta, católicos, que me dicen que por qué orar en lenguas, que por qué la palabra es ciencia, que es eso, que eso no es de Dios, que por qué bailar, que por qué cantar, que por qué levantar los brazos. Cualquier cantidad de críticas que al final tú dices, vamos, o sea, mucha gente, primero está aprobado por el Papa, está aprobado por la Iglesia, y segundo, ayuda a mucha gente, y el Espíritu Santo actúa, que no le vamos a poner límite al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, claro, confiar en Dios y seguir orando y tener fe firme, como tú dijiste, Cristal, eso es algo muy importante, la fe firme, porque una persona que tiene una fe que no soporta una prueba, se retira o se va, o vuelve a la vida del mundo. Dice, no, cuando yo estaba en el mundo yo no tenía estas perturbaciones. A mí me pasó que los primeros días yo decía, cuando yo vivía de rumba, de fiesta en fiesta, yo dormía feliz. En cambio ahora que estoy en el camino, ahora no duermo, decía yo. Entonces tener esa fe firme, ver que Dios va a ir actuando y nos va a ir sanando y liberando. Así es. Gabriela, bueno, primero pedirte que nos dejes tus redes también para colocarla aquí, para que todos los seguidores de Samaritanos por el Mundo también puedan acceder a la información que tienes, que sé que es bastante nutrida y actualizada, porque este frente de batalla pues tenemos que hacerlo unidos como samaritanos, como carismáticos, como dices tú, toda esta vertiente del Espíritu Santo tiene que seguirse moviendo y bueno, si nosotros somos instrumento de ello, bendito sea Dios. Y pedirte que hagas una oración por todas estas personas que nos están escuchando a través de este programa. Bueno, bendito sea el Señor, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Señor Jesús, yo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, para que reciban iluminación de ti, Señor. Danos el discernimiento para saber lo que viene de ti, lo que es bueno, lo que debemos evitar. Ayúdanos, Señor, a conocer cuáles son esos pecados que pudiésemos tener ocultos,
que tú quieres que confesemos, para que estemos en amistad contigo, para que podamos ser sanados, liberados, restaurados. Confiamos, Señor, en tu promesa de que por tus llagas hemos sido sanados. Confiamos, Señor, en tu promesa de que tú nos salvas, nos sanas y nos liberas. Yo te doy gracias hoy, Señor, por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por todo lo que haces en la comunidad de los samaritanos. Te entrego a todos mis hermanos de comunidad, al Padre Vicente, y te pido que nos restaures, Señor. Restauranos nuestra fe, nuestra vida, restaura nuestros trabajos, todo lo que pueda estar por allí perturbando, Señor, llévatelo, bendícenos a nosotros, a nuestra familia, protégenos con tu sangre preciosa, úngenos, Señor, y envíanos a tu Santísima Madre, nuestra Virgen María, para que nos proteja, para que nos ilumine, nos cuide, y a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, para que nos defiendan de toda acechanza del maligno enemigo. Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Ven a morar en nuestros corazones para que hagamos solamente tu voluntad y para que te agrademos en todo lo que hacemos, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Amén, amén. Gracias. Hoy, aquí, ahí está. Ajá. A ver. Danos un momentico para venir acá. Ahí está. Bien, gracias, Señor, gracias. Bueno, bendito sea el Señor. Gracias, Gabriela, por tu tiempo. Gracias por dar tu testimonio con valentía. Como decía Cristal, pues por ese trabajo evangelizador tan importante, tanto en tu cuenta personal como en la cuenta que llevas de los samaritanos, ¿verdad? Gracias por todo ese trabajo de evangelización, de perseverancia, y sabemos que el Señor pues te va a seguir acompañando, instruyendo, formando, sanando, y todo porque para consolar hemos sido consolados, nos dice San Pablo. Entonces le damos gloria a Dios porque a través de la comunidad de los samaritanos tú fuiste consolada y ahora pues eres un instrumento para consolar a otros. Todo sea para mayor gloria y honra a Dios. Y ustedes, queridos hermanos, darles las gracias por escucharnos, por este viernes santo, este viernes de Chisme Santo, para darle gloria a Dios y honra a la Virgen María. Recuerden suscribirse, comentar también. Si ustedes quieren, pues también escribirle a Gaby, allí está su cuenta de Instagram. Si también quieren saber un poco más de la nueva era, pues aquí está también la manera que se pueden comunicar con ella. Pero también esperamos más adelante, Gabriela, ya no una noche de testimonio, sino una noche de formación contigo o un encuentro de formación contigo, probablemente para nuestro gym espiritual, donde estamos trabajando cómo desintoxicarnos de todo aquello que nos hace daño y cómo fortalecer nuestros músculos espirituales y físicos para salir adelante como católicos. Estamos actualmente con los pecados capitales, pero pronto, después de la Cuaresma, vamos a continuar con otros temas y uno de ellos va a ser cómo desintoxicarnos de los efectos de la nueva era, y ya cordialmente estás comprometida, porque lo hice aquí público. Okay. Perfecto, gracias. Seguro. Claro que sí, todo sea para glorificar a Dios. Amén, amén. Bueno, amigos de Samaritanos por el Mundo, agradecerles por estar con nosotros, por compartir. Es muy importante que este contenido sea compartido, no quedarnos. Si nos quedamos con esto, yo creo que se nos va a acumular allí como si fuera un pecado, de verdad. Lo digo, sobre todo este tipo sí, porque este tipo de cosas no todo el mundo las habla. Mucha gente es liberada de esto, pero se lo queda callado por vergüenza, pero el hablar, sí, y el hablarlo, el que sea una persona, porque de pronto yo lo puedo decir, no, bueno, yo creo que esto, pero que alguien que lo haya vivido, que haya experimentado todo el daño que hace, es importante que la gente lo sepa, porque definitivamente tenemos que frentear esa batalla que se está librando espiritualmente en los hogares de todos nosotros. O sea, puede ser un amigo, un conocido, cualquier persona puede caer presa de esta mal llamada nueva era. Así que bueno, de verdad que compártanlo y bueno, cualquier cosa, ya saben nuestros contactos, el contacto de Gaby para cualquier asesoría, para cualquier cosa que tenga que ver relacionada con esto, y bueno, agradecerles por estar allí. Bueno, chao, chao. Gracias. Un fuerte abrazo. Feliz viernes. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén.